continuación, el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta de la situación general del crédito al cuarto trimestre del año 2025. A cargo de la presentación va a estar el señor Mario Coronel. Él es jefe de división de cuentas monetarias, financieras y fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas de Estudios Económicos. Voy a pasar a presentar los resultados de situación general del crédito correspondiente al cuarto trimestre del año 2025. Primeramente pasamos a las características generales de la encuesta, en el cual tenemos en cuenta que la encuesta fue aprobada por resolución 10 del año 2013 del 24 de enero. El objetivo de la encuesta es complementar otros estudios realizados por el Banco Central basados en los datos suministrados por las entidades del sistema financiero. Asimismo, los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada y reflejan la situación actual y sectorial del crédito, los cambios en la política de concesión de nuevos créditos y las expectativas de los intermediarios financieros. La encuesta sobre la situación del crédito también está dirigida a 22 instituciones del sistema financiero, entre ellas bancos, empresas financieras y otras entidades de crédito. La publicación se realiza en forma trimestral y los datos se presentan en forma agregado conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 6104 del año 2018, que modifica y amplía la Ley 489/95 de la Carta Orgánica del Banco Central. Las preguntas sectoriales sobre la evolución y la expectativa del crédito, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, permiten evaluar el desempeño actual del crédito y las expectativas sobre cada sector para los próximos meses. Finalmente pasamos a la parte del análisis sectorial, donde podemos observar que primeramente observamos que la cartera de consumo tuvo el porcentaje más alto de encuestados que respondió que la misma aumentó en los últimos 3 meses, seguido por la cartera de pequeñas empresas. En la tabla también se observa que la cartera de consumo en el tercer trimestre anterior tuvo el porcentaje más elevado de respuestas que considera que se incrementaría durante el cuarto trimestre. En cuanto al desempeño esperado para los próximos 3 meses, la cartera de pequeñas empresas tuvo el porcentaje más alto de encuestados, que considera que la cartera crecerá durante el siguiente trimestre, seguido de la cartera de préstamos para la vivienda. También se observa en la tabla que la cartera de pequeñas empresas tuvo la mejoría más importante en la perspectiva de crecimiento de los encuestados con relación al trimestre anterior. Consultado con respecto a las perspectivas para los siguientes 12 meses, la cartera de préstamos de consumo tuvo el porcentaje de encuestados que en mayor medida respondió que la misma aumentará, seguido por la cartera de pequeñas empresas, vivienda, comercio, y vivienda. Perdón. Pasamos a la parte de índice de situación de expectativa y confianza, donde observamos que el índice de confianza del crédito al cuarto trimestre alcanzó un valor de 73,15, el cual es superior al índice registrado en el cuarto trimestre del año 2024, que fue de 69,84. El, el índice de expectativa alcanzó 72,73 y el índice de situación llegó a 73,58 puntos. Con respecto a las distintas carteras, para la cartera de agricultura, el índice de confianza alcanzó un valor de 71,9059, que es superior al resultado del cuarto trimestre de 2024. En cuanto a la cartera de ganadería, el resultado del índice de confianza fue de 68,18 y esto representa un incremento con relación al resultado del mismo trimestre de 2024. Para el sector de industria, el índice de confianza alcanzó un valor de 71,59, el cual es superior al índice de confianza en el cuarto trimestre de 2024, que fue de 66,30. El índice de confianza para la cartera de comercio fue de 77,28, el cual fue levemente menor al índice de confianza del cuarto trimestre de 2024, que fue de 78,26. Para la cartera de vivienda, el índice de confianza fue de 75, lo cual también representa un incremento, y el índice de confianza para la cartera de préstamos de construcción fue de 62,50, lo cual también representa un incremento.
Con respecto a la cartera de préstamos de consumo, el índice de confianza fue de 78,41, lo cual representa un aumento y asimismo la cartera de préstamos para pequeñas empresas alcanzó un valor de 80,68, lo cual también es un aumento con respecto al cuarto trimestre del 2024. Con respecto a los índices de difusión de las expectativas sectoriales del crédito, podemos observar que para los próximos 3 meses el índice de expectativa más alto corresponde al de pequeñas empresas. Para los próximos 6 meses el índice del sector pequeñas empresas es el más elevado, mientras que para los próximos 12 meses el mayor aumento se prevé para la cartera de préstamos de consumo. Seguidamente veremos las demás preguntas de la encuesta que son utilizadas para los índices que se acaban de presentar. Consultado sobre si la situación económica es óptima para otorgar créditos, el 77,27% de los encuestados respondió estar de acuerdo, el 13,64% dijo ser indiferente y el 9,09% estuvo en desacuerdo. En cuanto a los aspectos considerados para evaluar la situación coyuntural del crédito, en primer lugar está el aspecto económico con el 47,73%, seguido del aspecto climático con el 16,67% y en tercer lugar el aspecto jurídico con el 15,15%. Ante la consulta sobre qué pasaría si hubiera una mayor demanda de créditos, el 63,64% de los encuestados respondió que se tendría una mayor demanda sin mayores inconvenientes. El 27,27% respondió que se tendría la demanda medianamente y el 9,09% respondió que habrían cuellos de botella para tener a pequeñas y medianas empresas. Al ser preguntado sobre qué se haría ante un exceso de recursos, el 32,58% de los encuestados respondió que un exceso de recursos se destinaría a préstamos a empresas privadas. El 17,42% respondió que se destinaría a inversiones en instrumentos de regulación monetaria. El 16,67% respondió que se invertiría en bonos del tesoro o con garantías del tesoro y el 9,58% respondió que se darían préstamos a otras entidades financieras. En cuanto a los factores más importantes considerados para otorgar el crédito, en primer lugar, el historial crediticio del cliente fue citado como el factor más importante, con el 59,09%. En segundo lugar, el bajo riesgo de crédito con 22,73%. Y en tercer lugar, la rentabilidad del proyecto con el 13,64%. En cuanto a las actividades por criterios de riesgo, la inversión en bonos del tesoro o con garantías del tesoro fue considerada como la actividad de préstamo con menor riesgo, en tanto que los préstamos para microcréditos para MIPYMES fue considerada como la actividad más riesgosa. En cuanto a los factores de riesgo para concesión de créditos, consultados sobre cómo evalúa el riesgo para la concesión de créditos, el 30,30% consideró que el factor más importante para evaluar la concesión de nuevos créditos es el flujo de caja y el 21,21% respondió que es la actividad económica del cliente y en tercer lugar se ubica el resultado operativo reciente de la empresa con el 13,64, con el 17,42%. Con respecto a las acciones que se consideran necesarias para aumentar la concesión del crédito, el 28,03% de los encuestados consideró que se necesita mejor información de los prestatarios. El 19,7% considera que se necesitan proyectos de inversión rentables y el 18,18% que se necesita una disminución de la tasa activa. Entre los factores que impiden una mayor concesión del crédito, el 34,09% de los encuestados respondió que es el historial del cliente. El 27,27% respondió que es la falta de información del cliente. El 14,39% es que es la falta de proyectos de inversión rentable. Y en último lugar, el 12,88% de los encuestados opina que es la escasa garantía de parte de los prestatarios.
Cuanto a los limitantes para conceder préstamos para largo plazo, los mayores limitantes para conceder préstamos a largo plazo en el cuarto semestre fueron la escasez de depósitos de largo plazo y la falta de garantía seguido de la escasez de proyectos de largo plazo. En cuanto a las condiciones para otorgar préstamos en moneda extranjera, el 95,45% considera que la condición más importante es el ingreso, que el prestatario reciba ingresos en la misma moneda. En cuanto a los créditos por tipos de deudor, a criterio de los encuestados, los deudores con menor acceso al crédito son las microempresas con el 54,55% de los encuestados respondiendo que es esto, y seguido de las familias con el 50%. Por otro lado, el 86,36% de los encuestados considera que las grandes empresas tienen un alto acceso al crédito. En cuanto a cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los últimos 3 meses, el 90,91% considera que no cambió. En cuanto a cómo calificaría usted la rigurosidad de los créditos para la asignación de los mismos en los próximos 3 meses, el 90,91% considera que no cambiará. Consultado sobre si en las respectivas instituciones se han rechazado créditos en los últimos 3 meses, el 80,82% respondió que sí se han rechazado créditos y el 18,18% respondió que no. En cuanto a motivos para rechazar créditos, el principal motivo de estos rechazos es la duda sobre la situación financiera de la empresa o persona aplicante seguido del historial crediticio. En cuanto a comentarios de los tomadores de clientes, los encuestados dicen que sus clientes mencionan que la tasa de interés es muy alta y que existe mucha burocracia. Asimismo, el 27,27% menciona que los requerimientos son muy complejos. Finalmente, como comentarios finales, durante el cuarto trimestre del 2025, el 77,27% de los encuestados respondió que la coyuntura económica fue óptima para otorgar créditos. Este porcentaje fue superior al registrado en el tercer trimestre de 2025 y en el mismo periodo del año 2024. El índice de situación, el de expectativa y el de confianza se mantuvieron en zona de optimismo durante el cuarto trimestre de 2025. Los índices de situación y confianza han sido superiores a los observados en el tercer trimestre de 2025 y el de expectativas mostró una reducción. Respecto al mismo periodo del año 2024, todos los índices presentaron aumento. Las expectativas sectoriales para la concesión de créditos en los próximos 3, 6 y 12 meses se mantuvieron en zona de optimismo. El factor más importante que los acreedores consideran para definir la situación coyuntural del crédito siguió siendo el aspecto económico, seguido del aspecto climático y del aspecto jurídico. El historial del cliente, la falta de información del cliente, los proyectos no rentables y la escasa garantía por parte del prestatario fueron identificados como los principales factores que limitan la concesión de créditos. Para aumentar los créditos, los encuestados destacaron como factores clave la mejoría en la disponibilidad de información sobre los prestatarios, la existencia de proyectos de inversión rentables y la reducción de la tasa de interés activa que facilite el acceso al crédito. En cuanto al destino de los excesos de recursos financieros, los encuestados indicaron que los principales destinos serían a empresas privadas, instrumentos de regulación y la inversión en bonos del tesoro con garantías del tesoro. Según los encuestados, los sectores más riesgosos para la concesión de créditos fueron los microcréditos para MIPYMES, así como los créditos al consumo y los créditos para la construcción. En cuanto a la inversión en bonos del tesoro con garantías del tesoro y las colocaciones en instrumentos de regulación monetaria, fueron consideradas como las aplicaciones financieras de menor riesgo. El porcentaje de encuestados que espera un aumento en la rigurosidad de los requisitos para la concesión de créditos en los próximos 3 meses se mantuvo constante en comparación al tercer trimestre de 2025, pero se redujo con respecto al mismo periodo del año 2024. Finalmente, los encuestados señalaron que desde la perspectiva de los tomadores de crédito, el porcentaje de negociación se ve obstaculizado principalmente por tasas de interés elevadas y exceso de burocracia.